Si te parece, Facu, arrancamos, ya que no entra nadie. Dale, perfecto. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como dijo Facu, vamos a ver todo lo que es aparato digestivo, ¿sí? En la clase de hoy. Es bastante sencillo, aparte, como decimos siempre, tienen los videos, ¿sí? Donde pueden ver todos los preparados, así que acá vamos a ir un poco más rápido y vamos a tratar de integrar algunos temas con unos casos clínicos y después a lo último hacer un breve repaso de cómo hacer diagnóstico diferencial entre los órganos que están en este sistema digestivo, ¿sí? Bien, esta imagen es una imagen que habrán visto en millones de libros y desde el colegio. Es básicamente para mostrarles que todos los órganos que forman parte del aparato digestivo son órganos huecos, y es por eso también que nosotros los llamamos tubo digestivo, porque todos tienen una luz. Vamos a tener lo que es el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y por último el recto y ano, ¿sí? Además también vamos a tener las glándulas salivales, pero bueno, esos no son órganos huecos. Así que, bueno, a lo que voy con esto es que todos van a tener cierta similitud también a la hora de verlos histológicamente, ¿sí? Por lo que nosotros vamos a tener un patrón histológico normal de tubo digestivo, ¿sí? Como son órganos huecos, los vamos a describir siempre desde el centro hacia la periferia, ¿sí? O sea, desde la luz hacia la periferia. Y como saben, los órganos huecos siempre se dividen en túnicas o capas, y las vamos a ir mencionando desde la luz hacia la periferia. Entonces, comenzando, vamos a tener una mucosa. Como toda mucosa va a tener un epitelio, una lámina propia, que normalmente es el tejido conectado con la laxo, y algo que se le agrega acá, que es muy, pero muy importante, es la muscular de la mucosa, ¿sí? Todos los órganos que forman parte del tubo digestivo van a tener muscular de la mucosa. ¿Por qué recalco esto? Porque cuando ustedes vean un preparado y encuentren tejido muscular en la mucosa, ya van a saber que van a tener que descartar todo el resto de los sistemas y van a tener que tratar de hacer diagnóstico entre los órganos del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, si vemos muscular de la mucosa, diagnóstico de tubo digestivo. Después vamos a ver qué tipo de órgano va a ser con las características que tenga, pero al menos ya descartamos un amplio espectro del sistema. Después vamos a tener una submucosa, que vamos a tener tejido conectivo colágeno denso no modelado generalmente. Podemos encontrar o no ciertas glándulas. Vamos a tener el plexo de Meissner o el plexo submucoso, depende de dónde lo veamos. Luego una muscular, que normalmente se disponen en dos capas, ¿sí? Una circular interna y una longitudinal externa. Hay ciertas excepciones que nosotros después vamos a ir mencionando. Y entre estas capas vamos a tener lo que es el plexo de Auerbach o el plexo mientérico, ¿sí? Bien. Después, por último, vamos a tener una adventicia serosa, que como ustedes ya saben, va a estar formada por tejido conectivo colágeno laxo, adiposo, y en el caso de que sea una serosa, vamos a tener también el mesotelio, ¿sí? Comencemos con el primero de los preparados, esófago. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda con el patrón histológico que mencioné recién? ¿Todo claro? Todo bien. Buenísimo. Vamos con el esófago. Como le dije, vamos a tratar de hacerlo rápido porque en los videos ya lo tienen explicándolo, así que vamos a repasarlo nada más. Como dijimos, es un órgano hueco, lo vamos a describir desde la luz hacia la periferia. Entonces, vamos con el contacto con la luz, dijimos que vamos a tener una mucosa, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en la mucosa? ¿Se acuerdan? ¿Qué tejidos? Un epitelio, Sí, que en este caso es plano estratificado. bien. ¿Qué más? Después una lámina propia Sí, y, bueno, la muscular de la mucosa. bien, perfecto. Entonces vamos a tener esos tres elementos. El primero es el epitelio, que es este que vemos acá, que como dijo la compañera, corresponde a un epitelio plano estratificado no queratinizado, hay otra foto en la que se ve mejor. Por debajo vamos a tener tejido conectivo colágeno lacto, que está formando la lámina propia, que es esta zona que marco acá. Y este tejido que vemos que cambia la acidofilia corresponde justamente a muscular y lo encontramos en la mucosa, que eso era el diagnóstico de tubo digestivo. Acá se mejora el epitelio, plano estratificado no queratinizado. Por debajo eh, la lámina propia, y ahí encontramos la muscular de la mucosa. Un poco más de aumento. Perfecto. Ahora, la submucosa, ¿qué dijimos que vamos a encontrar? ¿Qué tejido? ¿Se acuerdan? Conectivo, colágeno, denso, no moderado. Bien. Y podía tener o no, ¿qué cosas? Glándulas. Glándulas. Perfecto. Entonces, hasta acá hablábamos de la mucosa, ¿sí? Habíamos visto el epitelio, que es este,
la lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo y la muscular de la mucosa. Después de ahí hicimos que pasamos a la submucosa que arrancaría de acá hacia el talón. Y como ustedes bien dijeron, tenemos tejido conectivo colágeno denso no modelado. Si bien no tiene un gran aumento esta imagen, pero pueden ver acá cómo está compactado las fibras colágenas, a diferencia de lo que vemos acá que era laxo, ¿sí? Así que bueno, esto corresponde a la submucosa. Y inmerso en esta submucosa encontramos esto, que vamos a hacer un poco más de aumento, que corresponden a glándulas. Ahí se ven. ¿Qué tipos de glándulas le parece que son? Son acinos, ¿o no? Bien, son acinos, perfecto, muy bien. ¿Y de qué tipo? Mucoso. ¿Mucosos? ¿Todos lo ven así? Yo también hubiera dicho mucoso igual, pero estoy dudando. Por la basofilia que presenta, pero bueno. Sí, bien, perfecto. En los libros, Claro, salvo el que está abajo de todos ahí, que parece que es como mixto, el que está este, claro, el resto son todos mucosos. bien, perfecto, muy bien. Son mucosos, perfecto. Después, bueno, vamos a pasar a la muscular, ¿sí? Acá con el tema de esófago, no sé si habrán leído que lo podemos dividir en 3 tercios y depende del tercio que encontremos, va a ser el tipo de... hay una pregunta que dice si hay mixtos. Sí, hay mixtos. La verdad que es bastante variable, depende del preparado. Normalmente se lo escriben como mucosos en los libros, pero puede haber algunos mixtos. Y también se puede encontrar serosos. Pero normalmente se escribe como mucosos. ¿Puedo preguntar algo ahí sobre los acinos mucosos? Sí, obvio. ¿Por qué se presenta la basofilia? Porque vieron que lo que secreta mucosa no siempre presenta basofilia, muchas veces no la presenta. Porque eso sí, o estoy equivocado. No, los que... ¿Cómo? O sea, repetime la pregunta. Como, o sea, ¿por qué presenta basofilia? O sea, hay acinos mucosos que no los veo de ese color. Claro, o sea, los acinos mucosos normalmente son acidófilos pálidos, ¿sí? Claro, Porque tienen el MUC, que es el hidrato de carbono, que acuérdense que con la técnica de rutina no se tiñe, ¿sí? Y bueno, en este caso, a veces hay artificios de técnica, fallas, sí, pero no, normalmente son acidófilos pálidos. ah, o sea que acá lo vemos como una basofilia por algo de técnica, por un Sí, artificio. sí, sí. Ah, ok. Aparte, igual, como siempre tratar de compararlo con los núcleos, ¿sí? Como por ejemplo en estas zonas que ustedes dicen que se ve un poco más basófilo, en los que ustedes vean como uno mixto, ¿vieron? Claro. En Sí, estas sí, se zonas ve como eso. se ve un poco más basófilo. Siempre traten de hablar de una comparación, ¿sí? Si comparas esta zona con esta, es obvio que esto es pálido y esto es basófilo, ¿entiendes? Sí, sí, se entiende perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, pasamos a la muscular. Te está diciendo que en el caso del esófago lo dividimos en 3 tercios. Y depende del tercio que estemos viendo, va a ser el tipo de músculo que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en el tercio superior vamos a encontrar músculo esteroesquelético, en el tercio medio músculo liso y músculo esteroesquelético, o sea, ambos tipos de músculo, y en el tercio inferior músculo liso, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a ver este que vimos acá. Entonces, habíamos dicho que teníamos su mucosa, tejido conectivo colágeno denso no modelado, con las glándulas. Y acá vemos una clara cambio de tinción, ¿sí? Entre esta acidofilia y esta acidofilia. Todos se dan cuenta que esta acidofilia no corresponde a tejido conectivo, sino que ya pasamos a un tejido muscular. Pero ahora vamos a ver de qué tipo. Vamos a hacer un poco más de aumento. Encontramos este músculo de acá. ¿Alguien sabe qué tipo de músculo es? Tiene pinta de ser liso, ¿no? ¿Por No qué? veo estriaciones. Porque no veo estriaciones y tiene forma de habano los núcleos. Bien, perfecto. Muy bien. Vemos entonces los típicos núcleos ovalados y bordes romos de cromatina laxa, núcleo evidente, en forma de habano. Eso es característico del músculo liso, en un corte longitudinal, ¿sí? Entonces, vamos a ir a otra sección donde también tenemos músculo y encontramos esto de acá. ¿Qué tipo de músculo es este? ¿Es el mismo? No, no, ese sí, ese es estriado parece. Bien, ¿es estriado que es cardíaco? No, no, estriado esquelético. Estriado esquelético. ¿En qué corte? Parece transversal. Transversal. Sí, transversal. Perfecto, muy bien. Pues se dan cuenta que tenemos, por ejemplo, una fibra y una célula y vemos múltiples núcleos en corte transversal y bien desplazados a la periferia, justo por debajo de la membrana plasmática, ¿sí? Muy bien, como dice la compañera, es multinucleado. Perfecto.
¿Alguien tiene dudas con esto? Ahí alguien puso se ve las estriaciones. Las estriaciones no se veían. ¿Cómo? Las estriaciones no se veían solamente en longitudinal. Claro, eso era lo que estaba por decir. Este es un corte transversal. Las estriaciones solamente se ven en un corte longitudinal, ¿sí? En este no podemos ver estriaciones. Y estas rayas que vos ves acá, H y negativas, no corresponden a estriaciones, sino que vendrían a ser justamente como espacios propios de la técnica, ¿sí? De cuando se separa un poco el músculo, pero no corresponden a estriaciones. Antes de pasar, una pregunta más general quería hacerte. Sí. ¿Los fascículos son divididos por el perinicio? O sea, esas luces que vemos ahí, esos H negativos, es como que agarran fascículos. Sí. Igual, el perinicio es tejido conectivo, ¿sí? O sea, no es un espacio negativo. Ah, claro. Así que, no, esa es propia retracción del tejido cuando se produce la técnica. Nada más. Mm. ¿Y acá por qué no veríamos eso? ¿Es o sea, por el lugar en el que está el músculo estriado? Que no vemos el perimicio y el endomicio. No, es que, bueno, el endomicio normalmente nunca lo vas a poder ver, ¿sí? O sea, no suele vernos preparado. El perinicio sí, el tema es que es muy finito como para poder marcártelo en este aumento, ¿entendés? O sea, no es que es una gran Claro. cantidad de tejido conectivo. Por ejemplo, este tejido conectivo que se ve acá, el que estoy marcando, podría llegar a ser, es parte de todo eso. Claro, está bien, perfecto. Tengan en cuenta eso que dijo Jonah recién, o sea, el endomicio recubre cada fibra muscular, o sea, es muy, muy fino. Y esos conceptos de endomicio, perimicio, epimicio también corren más para lo que es el músculo estriado esquelético de lo que es la locomoción, ¿sí? De los músculos que ustedes conocieron en anato, por ejemplo. Acá estamos con un pequeñísimo porcentaje de músculo estriado esquelético, ¿sí? O sea, piensen que está en la pared de un órgano hueco, o sea que es poco el músculo, entonces no va a haber tanto tejido conectivo entre las fibras. Y eso es más bien en el músculo estriado esquelético del aparato locomotor, por así decirlo. Pero igual está excelente la deducción porque sí está descrito, ¿sí? Y aparte también recuerden que acá también hay un músculo liso, ¿sí? O sea, no es toda la pared de un músculo estriado esquelético. O sea, como dijo Facu, es muy poca la porción que encontramos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Entonces, habíamos dicho que teníamos zonas de músculo liso, como las que estoy marcando acá, y zonas de músculo estriado esquelético, como la que tenemos acá al lado. Entonces, eso podemos inferir que en qué tercio estamos. Superior, Tercio medio, medio. medio, perfecto, muy bien. Y yo les había dicho que en la capa muscular, además de músculo, íbamos a tener plexo, ¿sí? El plexo de Auerbach o plexo mientérico. Y dije que íbamos a encontrarlo entre estas capas de músculo. Entonces, acá tenemos músculo y acá tenemos más músculo. Y en el medio encontramos esta estructura, ¿sí? Basófila, que tenemos un poco más de aumento. Miren, por ejemplo, esto que encontramos acá, o este que se ve mucho mejor, ¿sí? Un núcleo esférico, grande, cromatina laxa, nucleolo evidente, en forma de ojo de búho, que Puede ser no sé, creo que voy a flashearla, pero una neurona estrellada o cualquier cosa, dije. está Un bien. soma, ¿no es? ¿Cómo? Un soma, ¿no es? Sí, perfecto, es un soma, sí, es una neurona. Así que acá no nos vamos a centrar si es estrellado o qué tipo de soma es. Así que por eso despreocupate. Solamente tienen que identificar de que corresponde a un soma. Así que muy bien. Perfecto. Y entonces, ahora que lo vemos, estamos en presencia del plexo de Auerbach o mientérico. Acá encontramos sí, otro soma, acá otro. Y bueno, por último, vamos a tener una adventicia, pero que en este caso, justamente en el preparado no se ve la última parte, así que nada, pero sepan que va a tener tejido conectivo colágeno laxo, adiposo, sin ninguna particularidad. Hasta acá, ¿quedó claro el esófago? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, ahí veo que todo claro. Perfecto, seguimos entonces. Vamos a ver un pequeño caso clínico. Recuerden que los casos clínicos no es que los tienen que estudiar, no tienen que saber nada de esto, es solamente yo les voy a contar para que podamos aplicar los conocimientos de histología a un caso, ¿sí? Pero olvídense de todas las palabras que uso, de la enfermedad, de todo eso se olvidan, ¿sí? Bien, dice, paciente masculino de 42 años de edad consulta con el servicio de clínica médica por presentar sensación de quemazón, que es lo que nosotros llamamos pirosis, retroesternal.
dolor torácico, dificultad para tragar, que nosotros llamamos disfagia, y regurgitación ácida. Bien. Se decide realizar una pH-metría esofágica ambulatoria de 24 horas. Les repito, de esto no tienen que saber nada, pero se los comento. Este es un estudio que se realiza, se mete una sonda por lo que ingresa a la nariz, que llegue hasta el esófago o estómago, dependiendo de lo que uno quiera ver, y se va midiendo a qué nivel de pH está sometido esa sonda, ¿sí? Durante 24 horas. Tiene como un holter que lo mide cada más o menos cada 5 minutos el pH, y al otro día se lo lee. Bueno, y con eso se logra diagnosticar como reflujo gastroesofágico. Una de las causas puede ser un aumento en la secreción ácida por parte del estómago. Entonces, ahora, para repasar lo histológico, ¿quién se encarga de la secreción ácida por parte del estómago? ¿Qué célula? Perdón, había dicho la secreción de ácido del Sí, estómago. secreción ácida. No era la Las célula parietal. parietales. Las parietal, sí. Perfecto. Secreta Las ácido clorhídrico. parietales, ¿qué secretan? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Muy bien. ¿Y cómo lo hacen? ¿Saben? ¿Tipo secreta ácido clorhídrico hacia la luz? ¿O lo secreta? No, protones por un lado y cloro por otro. Perfecto. Secreta protones y cloruro, y después en la luz, ¿qué pasa? Se unen. Se unen, perfecto, formando el ácido clorhídrico. Muy bien. ¿Y solamente secreta ácido clorhídrico esta célula? ¿Secreta bicarbonato puede ser? ¿Bicarbonato? No, No, era no. otro. Unas, Era pro- un electrón, pero no me acuerdo cuál es. unas proteínas también, que ayudan a la absorción de la vitamina B12. Bien, perfecto. ¿Te acordás cómo se llama eso? No. Factor, y bueno, no sé. El No, factor. no me acuerdo. Factor intrínseco. Perfecto, muy bien, ahí lo dijeron. Factor intrínseco. Y como dijo la compañera, justamente sirve para la absorción de la vitamina B12. Muy bien. Entonces, ahora que ya estuvieron hablando de que secreta protones y cloruro y después una luz se forma. Entonces, para secretar, ¿qué necesita la célula? Mitocondrias. Bombas Perfecto, de, bombas. ¿Bombas de qué? De protones. de hidrógeno, o sea, de protones y de Sí, cloro. sí, muy bien, perfecto. Entonces, y para las bombas, ¿qué va a necesitar? ATP, ATP. ¿Y de dónde viene todo eso? de mitocondrias, es Mitocondrias. acidógeno. De las mitocondrias, perfecto. Entonces podemos inferir que esta célula va a ser acidófila. Perfecto, muy bien. ¿Alguien sabe un poco más sobre la ultraestructura de esta célula? Que también va a tener un RER y un Golgi desarrollado por las proteínas, pero bueno, tiene más mitocondrias y por eso es la acidofilia. Perfecto, muy bien. Esperen que está pasando lo mismo que la otra vez, y lo voy a volver a poner por las dudas. Yo no puedo creerlo. Esperen que voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. Muy bien, perfecto. Entonces, si alguien se anima a describirme la célula parietal entera con todo lo que estuvimos nombrando, ¿cómo la describirían? Ya más o menos lo estuvimos diciendo, pero alguien que una todo lo que dijimos. ¿Se animan? No. Chicos, ¿alguien se anima? Bueno, No, yo lo digo yo y... te digo dale, dale. o sea, yo te digo lo que yo tengo, Vale, si sí. querés. Ya más o menos lo vimos, Eh, lo hablamos recién. yo tengo que es una célula que es piramidal o esférica, Sí, tiene un núcleo redondo u oval de cromatina laxa, con nucleolo evidente, bien, un citoplasma acidófilo, porque tiene mitocondrias, y bueno, por otro lado tiene igual un retículo endoplasmático granular importante y un Golgi sí, desarrollado. Tiene como funciones la producción de ácido clorhídrico y la sí, síntesis del factor intrínseco de Castle. sí. Y bueno, ahí hay algo que se llama, pero que no entendí, no me acuerdo bien, pero hay algo que se llama sistema de canalículos intracelulares, ¿puede ser? Bien, perfecto. Eso depende de que si la célula está activa o inactiva, ¿sí? O sea, si tiene que Ok, secretar todo lo que vendría a ser ácido clorhídrico, es como todo un sistema de invaginaciones de la membrana plasmática como de reserva, justamente para ver si está activa o inactiva, ¿sí? Si tiene que secretar, va a, tipo, a desplegar todo ese sistema para poder generar más ácido clorhídrico. Bien. ok. Bien, hasta acá, ¿se entendió entonces?
Vamos a repasar un poco ahora sí la histología del estómago. El estómago, como dijimos, también es un órgano hueco, entonces lo vamos a escribir desde la luz hacia la periferia. ¿Sí? Entonces vamos con la mucosa. Dijimos que toda mucosa va a tener un epitelio, una lámina propia, y lo importante del tubo digestivo, que era La muscular de la mucosa. el unidad muscular de la mucosa. Perfecto. Entonces, en este caso vamos a tener un epitelio cilíndrico simple, que ahora lo vamos a ver como momento, que van a estar formando glándulas tubulares ramificadas, una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo, y la muscular de la mucosa. Acá hacemos un poco más de aumento, y ven todos que es un epitelio cilíndrico simple, que se va a invaginar, como vimos en esta parte de acá, o en esta, formando esas glándulas tubulares ramificadas que les mencioné recién. ¿Sí? Bien. Y acá, a menor aumento, lo que pueden ver es que vamos a tener diferentes zonas pintoriales, ¿sí? Una zona más apical donde va a ser la acidofila pálida, una zona central donde va a ser la acidofila intensa, y una zona basal donde vamos a ver más que nada basofilia. Esto tiene que ver con qué células vamos a encontrar en cada porción. Entonces, volvemos a esta imagen, y en la zona más apical lo que vamos a encontrar son las células mucosas del cuello, ¿sí? Bueno, está pasando de nuevo. Ahí está. Células mucosas del cuello. Ajá, ahí. Paco, ¿lo querés compartir vos? Bancame que Lo lo paso por tengo en la aquí. compu. Dale. Dame un segundo. Si no, espera que ahí lo vuelvo a pasar. Dale, dame un segundito. Dale. Chicos, perdón, no sé qué le pasa. Siempre me pasa solamente encima de la noche. Eso es lo peor. Porque también doy clases a la tarde y eso no pasa. Ah, vuelvo acá. Ahí está, ahí. Perfecto. Bueno, mientras Facu lo busca, lo que le está diciendo es que vamos a tener las células mucosas del cuello, ¿sí? ¿Se ven o no? No lo estoy compartiendo. Ahora no se ve. Genial. A ver. Ahí sí se ve. Ahora sí. Ahí sí. Genial. Bueno, lo que le está diciendo es que vamos a tener las células mucosas del cuello, ¿sí? Que van a ser, ven que, como les dije, el epitelio tenía, Dios, espere, esto es mucho. Ahí está. Vieron que les dije que había un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Todos lo ven esto acá. Sí, sí, No, se ve claro. perfecto. Las células mucosas del cuello van a tener un citoplasma acidófilo pálido, pero lo que va a cambiar es que van a tener un núcleo cúbico. O sea, deja de ser cilíndrico para pasar a ser cúbico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no? Ahí lo ven todos, en esta porción de acá. Ay, Dios. Ahí ya lo estoy encontrando. Yo no, dame un segundito. Dale. Tengo una pregunta. ¿Esta disposición cilíndrica con núcleo circular es del epitelio de revestimiento o el epitelio glandular? No, no, ese es el epitelio de revestimiento, ¿sí? Ok. A ver. Creo que ahí lo solucionamos. A ver, dame ahí permiso a ver si lo comparto. Fíjate si ahí podés. Sí, ahí lo estoy buscando en el celu. Bien. Acá estabas, ¿no? Sí, ahí. Bien, chicos, lo que les estaba diciendo era que nosotros vamos a tener un epitelio cilíndrico simple revistiendo, ¿sí? Que van a ser esas células que está ahí marcando Facu. Bien. Y ven que hacia la zona, digamos, más hacia abajo, podemos encontrar como que esos núcleos van a ir cambiando y se van a volviendo esféricos. ¿Lo ven todos? Sí. Bien. Sí, se nota, perfecto, muy bien. Esas células con el núcleo esférico van a ser las células mucosas del cuello, ¿sí? Después, otra célula importante que vamos a tener que mostrar son las células que ustedes recién estuvieron mencionando hace un rato,
que las que secretan ácido clorhídrico, que cuáles eran, ¿cómo se llamaban? Parietales. Las parietales. Parietales. Perfecto. Y como lo estuvimos charlando hace un ratito, las células parietales eran acidófilas intensas, ¿se acuerdan? Justamente por el tema de las mitocondrias, con las bombas y todo eso. Entonces, todo ese sector que encontramos en el medio acidófilo pálido corresponden a células parietales, ¿sí? Y es más o menos como lo describimos hace un rato, ¿sí? Células triangulares o esféricas, con un núcleo esférico de cromatina laxa, nucleolo evidente, ¿sí? Como esas que está marcando el Facu, y es algo común también verlas binucleadas, como justamente la segunda que estuvo marcando, donde vimos dos núcleos, ¿sí? Así que no se sorprendan si ven con dos núcleos a la célula. Perfecto, entonces todas esas van a ser las parietales, que ya más o menos estuvimos hablando la función y la ultraestructura. Y otra célula también importante es la célula que vamos a encontrar en la zona basal, que dijimos que la zona basal era de predominio basófilo. ¿Que alguien sabe qué células son? Las principales. Las principales, perfecto. Y se van a describir como células triangulares, también con un núcleo esférico, también de cromatina laxa, núcleo evidente, y como ustedes dijeron, van a ser basófilas. ¿Y de qué se encargan estas células? ¿Saben? Secretan enzimas digestivas. Perfecto, muy bien. Y una de las principales que secretan, ¿saben cuál es? La pepsina. Bien, ¿secreta pepsina? Así de directo de una. No, secreta Pepsinógeno. pepsinógeno que después en el estómago con el ácido se vuelve pepsina. Perfecto, muy bien. Como dijo ahí el compañero, secretan pepsinógeno, que luego en la luz, ¿sí?, se va a transformar en pepsina. ¿Y para qué sirve? Para degradar el bolo alimenticio. Perfecto. ¿Y saben principalmente para degradar qué? ¿No Las es una proteínas. peptilasa? ¿Es una Claro. proteasa o no? Las Sí. vuelve a las proteínas, o sea, le quita la forma 3D a las proteínas en consecuencia, supongo. Es Perfecto. un delirio, o sea, como que la deliré, pero es eso. Sirve más que nada, justamente como dijo ahí el compañero, para degradar proteínas. Perfecto, muy bien. Entonces, es importante que quede claro marcar estos tres tipos celulares, ¿sí? Las células mucosas del cuello, que eran las que le mencioné que tenían citoplasma acidófilo pálido con un núcleo esférico, que justamente era lo que las diferenciaba de las células de revestimiento, que tenían un núcleo cilíndrico, porque acuérdense que el epitelio es cilíndrico simple. Después, las células parietales, que van a ser esas acidófilas, ¿sí?, que la van a leer escrito también en los libros como en forma de huevo frito, que era acidófilo bien intenso, con un núcleo esférico de cromatina laxa central, y las células principales, que son esas que vimos al último, basófilas, ¿sí? Es importante que sepan identificar esas tres células. Eso es lo que les va a permitir hacer el diagnóstico de estómago, ¿sí? Estas células de la mucosa es muy importante. Después, como dijimos, va a tener tejido conectivo colágeno laxo formando la lámina propia, y eso que vemos ahí, que es la muscular de la mucosa en las dos incidencias de corte, ¿sí? Tanto longitudinal como transversal. Después, bien, perfecto, ese longitudinal y el segundo transversal. Eso en cuanto a la mucosa. Después, la verdad, que no hay ninguna particularidad del estómago que los diferencia del resto de los órganos. La submucosa va a tener tejido conectivo colágeno denso no modelado, sin ninguna particularidad, son obviamente el plexo de Meissner. Que creo que acá hay una imagen. A ver, Facu, pasa. Bien, perfecto. Todos ven que ahí encontramos tejido conectivo colágeno denso no modelado. Y por debajo encontramos esa estructura basófila, donde vemos ahí, perfecto, este núcleo esférico grande, cromatina laxa, núcleo evidente, que corresponde. Soma neuronal. Perfecto, un soma neuronal. Entonces estamos en presencia de un plexo de Meissner o submucoso, ¿sí? Porque estamos en submucoso. Perfecto. Bueno, eso en cuanto a la submucosa. Después la muscular, ¿se acuerdan que le dijimos que normalmente se escriben dos incidencias de corte, con ciertas excepciones? Esta es una de esas excepciones, donde vamos a encontrar tres capas, una oblicuo interna, una circular media y una longitudinal externa. Y entre ellas también, obviamente, el plexo de Auerbach. A ver, Facu, pasa a la siguiente. Bien, ahí vemos lo músculo liso en corte longitudinal. Siguiente. Bien, y ahí ya vemos cómo cambia hacia otro corte, ¿sí? Donde vamos a ver un corte transversal, y en el medio encontramos justamente el plexo de Auerbach o mientérico.
Pasa a la siguiente. Y por último, una serosa. Y acuérdense que, como les dije, en la serosa, lo que va a diferenciar de la adventicia corresponde al mesotelio, ¿sí? Un epitelio plano simple al final del preparado, pero sin ninguna característica en particular. Entonces, para hacer diagnóstico diferencial de estómago, es muy importante que se fijen en la mucosa con las 3 células que estuvimos hablando recién, ¿sí? ¿Hay alguna duda con estómago? ¿Algo que no haya quedado claro? Lo más importante es que haya quedado claro la mucosa, pero si no, igual cualquier duda pregunta. Tengo una pregunta. Viste que la muscular habla de oblicua interna, circular media. Sí. Eso es para referirse a las capas, digamos. Claro, En vez de son las decir 3 capas de músculo, cómo se van a ir disponiendo, y es por eso, viste, que veíamos el músculo en varias incidencias de corte. Veíamos una longitudinal, una transversal, una media oblicua, ¿sí? ¿Se entiende? está bien, está bien. O sea, en vez de dividirla en tercios, la dividimos según como la vemos. No, o sea, se divide en 3 capas, ¿sí? Sí, Las- sí, sí. Eso, listo, está bien. ¿sí? ¿Se Pero, entendió? pero, por ejemplo, la oblicua interna es músculo liso. Todo es músculo liso, las 3 capas son de músculo liso. Bárbaro. Lo que, no sé, quizás se entendió otra cosa, pero el músculo esteroesquelético solamente encontramos en el esófago, ¿sí? En lo que es el tercio superior y el tercio medio. De ahí para abajo, siempre músculo liso, ¿sí? Sabemos que el tercio inferior del esófago es músculo liso. El estómago es músculo liso y todo lo que vendría a ser la porción de intestino también es músculo liso. Bárbaro. Ahí entendí. Ahí me queda más claro. Jonah, puede que se corte, ¿eh? Queda poquito, me parece. Sí, menos de un minuto. Bueno, si quieren, lo cerramos acá y vuelven a entrar con el mismo ID y contraseña. ¿Les parece? Dale, Dale. sí, perfecto. Si querés, Facu, compartí y vamos a la última parte. No, me tenés que dar permiso. Dale. Tengo una pregunta respecto a bibliografía. Sí, decime. Hay algunos términos que en el ROS están diferentes que en el brusco. Cualquiera de los dos términos que utilicemos está bien. Sí, obvio. Siempre se tienen que basar en la bibliografía y ambas bibliografías son, tipo, están avaladas por la cátedra, así que no hay ningún problema por eso. Igual si tenés Ok. algún problema o conflicto con alguna de los términos, nos preguntás y tratamos de solucionártelo. Ok. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los términos? Así, no sé, te lo resolvemos. No, son los nombres de las células más que nada. Ah, no, bueno, en ese sentido sí, no hay problema. Ok. Y preguntan si la capa apical de la mucosa sobre las mucosas del cuello, si la cara basal sobre los principales y la cara media sobre los parietales. Sí, sí, más o menos así. Hablamos siempre igual de predominio de una sobre la otra, ¿sí? En la parte apical, las mucosas del cuello, ¿sí? En la parte media, las células parietales, y en la parte más basal de las glándulas, las células principales. Está muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más sobre estómago o esófago o de lo que estuvimos hablando? Bueno, Facu, todo tuyo entonces. Dale. Bueno, quedan para charlar el intestino, ¿sí? Tenemos intestino delgado e intestino grueso. Vamos a ver que el intestino delgado está compuesto por 3 órganos y el intestino grueso, también llamado colon, tiene distintas partes, pero desde el punto de vista histológico es todo igual. Entonces, como pertenecen también al tubo digestivo, conservan el mismo patrón histológico básico, compuesto por lo que les dijo Jonah, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ahora, como en estómago hicimos mayor hincapié en la mucosa, que en realidad es la parte más distintiva del órgano y es la que le va a dar la función a ese órgano en general, para hablar de los intestinos también hacemos énfasis a nivel de la mucosa. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que plantear es este algoritmo, ¿sí? La presentación de Jonah iba de a poquito, acá va todo junto, así que lo que vamos a hacer es hablar un poquito de las diferencias a nivel de la mucosa de los 3 intestinos y después mostrarles imágenes a ver si con la característica de la mucosa
pueden diagnosticar el órgano. Y después haremos un pequeño comentario respecto a qué particularidades tiene ese órgano que lo hacen distintivo. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si tienen o no vellosidades. ¿Saben primero lo que es una vellosidad? Una evaginación de la mucosa. Exactamente. Es una evaginación, una protrusión de la mucosa. Y está compuesta por los mismos componentes que tiene la mucosa, es decir, un epitelio, una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo y una muscular de la mucosa. Y es Ahora, macroscópica también, ¿no? la vellosidad no es tan macroscópica. Macroscópicas son los pliegues de Kerckring, que son evaginaciones de la mucosa más la submucosa, ¿sí? Esos son macroscópicos. Las vellosidades, hasta donde yo recordaba, no son macroscópicas. O sea, esos pliegues son los que le dan el aspecto aterciopelado que tiene en el interior. Exactamente, los pliegues de Kerckring. Ok. Bien. Ahora, si tiene vellosidades, vamos a preguntarnos si en la submucosa hay glándulas. Si en la submucosa hay glándulas, el órgano será duodeno. Si en la submucosa no hay glándulas, el órgano será yeyuno-ilion. Si bien yeyuno e ilion son dos órganos distintos, desde el punto de vista histológico, hablamos como un mismo órgano. Después charlaremos que el ilion tiene alguna particularidad más, ¿sí? Pero lo hablamos en conjunto. Ahora, si el órgano no tiene vellosidades, hablaremos de que el órgano es intestino grueso. Entonces, yo ahora les voy a pasar una imagen, ¿sí? Y la idea es que con esta imagen ustedes puedan ver qué características tiene este órgano, ¿sí? Y qué diagnóstico hacen del órgano. Una vez que diagnostiquemos el órgano, vamos a evaluar qué características y qué aspectos distintivos tiene el órgano. Bien. Jonah, creo que esta imagen era distinta, o vos la tenías distinta. Me parece que se me achicó la imagen, ¿puede ser? Sí, ¿querés que te lo comparta? Que se me agrandó la imagen en vez de achicó. Sí, porque no se ve. Dale. Sí, sí, sí. No sé qué pasó. Tenía otra versión, me parece, del Power. Ahí te lo... Ahí está. Genial. Bien. Entonces, fíjense en este caso. ¿Este órgano presenta vellosidades o no presenta vellosidades? Sí, presenta. Ahí se ven las evaginaciones bastante claras. Perfecto. Esas son las evaginaciones de la mucosa. Entonces, sí presenta vellosidades. Ahora, preguntémonos, ¿tiene glándulas en la submucosa o no tiene glándulas en la submucosa? ¿Qué les parece? ¿Hay algún tipo de acino, algún tipo de adenómero a nivel de la submucosa? ¿O es solo tejido conectivo? ¿Recuerdan las glándulas de la submucosa del esófago? ¿Querés que te la busque? No, no, no. A ver si los chicos se acuerdan cómo eran las glándulas del esófago. ¿Se acuerdan que eran acinos mucosos? Sinos mucosos, claro. Acá, ¿ven acinos mucosos en la submucosa o no? No. No, perfecto. No hay glándulas en la submucosa. Entonces, el diagnóstico que nosotros hacemos es, tiene vellosidades, no tiene glándulas, entonces el órgano es yeyuno-ilion. ¿Sí? Ahora charlaremos un poco más en profundidad acerca de este órgano, pero fíjense que solo con observar la mucosa y la submucosa ya podemos hacer diagnóstico del órgano. Ahora que sabemos que es yeyuno-ilion, vamos a decir que este órgano presenta vellosidades largas y el epitelio que recubre esta vellosidad va a ser, ¿alguien sabe antes de mencionarlo cuál es?
No es, es un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, ¿no era así? El epitelio. Células Exactamente. fibrosis. Exactamente, es un tejido epitelial de revestimiento cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Por dentro vamos a encontrar la lámina propia, que es de tejido conectivo colágeno laxo. Ahora, en este órgano, que es yeyuno ilion, podemos encontrar una estructura también adentro de la vellosidad. ¿Alguien sabe cuál es? El vaso El quilífero. vaso quilífero. El vaso quilífero, excelente. ¿Alguien sabe qué es el vaso quilífero? ¿No es un vaso linfático? Es un vaso linfático, perfecto. ¿Y cuál es la función de que un vaso linfático esté en una vellosidad intestinal? Que cuando la vellosidad absorba los lípidos los va a poder degradar. Degradar no es tanta esa función, sí tiene que ver con los Absorber, lípidos. sí. Sí, exactamente. La función del intestino delgado es la absorción de nutrientes. Ahora, existen ciertos lípidos, ¿sí?, que no pueden ser absorbidos en la circulación sanguínea, entonces se absorben por la vía linfática. Y los vasos quilíferos tienen justamente esta función, ¿sí?, la absorción de lípidos. Eso en relación a la vellosidad, pero también la mucosa presenta invaginaciones que forman glándulas tubulares simples. ¿Alguien sabe cómo se llaman? No eran. No sé de cripta de Liverpool, pero creo que no es eso. Exactamente, sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Es así? Glándulas o criptas de Lieberkühn, ¿sí? Corresponden a glándulas tubulares en la mucosa. No confundan con la submucosa, ¿sí? En la mucosa se encuentran estas glándulas. Eso en relación a la mucosa. Después, la submucosa no tiene ninguna particularidad, es decir, hay tejido conectivo colágeno laxo o denso, eso va a depender un poco de la bibliografía, y puede presentar algún que otro elemento vascular. Lo que sí tienen que encontrar también es el plexo submucoso. Por último, las dos capas de músculo liso, la circular interna y la longitudinal externa. Y en el centro tienen el plexo mientérico. Eso en relación a el yeyuno ilion. ¿Alguna duda con yeyuno ilion? ¿El vaso quilífero central únicamente tiene esta función relacionada con los lípidos o también es antimicrobiótico? No, tiene función de absorción de lípidos, ¿sí? Esa es la Ok. función que tiene. Ahora, breve comentario respecto a ilion, ¿sí? El ilion es la porción terminal del intestino delgado y en el ilion encontramos, ¿sí? No vemos preparados de esto, ¿sí?, pero se los menciono a modo teórico, encontramos cúmulos linfáticos, ¿sí?, que se encuentran en la submucosa y pueden protruir hacia la mucosa. ¿Alguien sabe cómo se llaman? De vuelta a la pregunta, ¿cómo era? En el ilion, ¿sí?, en la porción terminal del intestino delgado, encontramos cúmulos linfáticos que se encuentran a nivel de la submucosa, que son tan grandes que pueden protruir hacia la mucosa. ¿No son ¿Alguien las sabe si placas de Las placas de Peyer, Peyer? ¿no? Exactamente, placas de Peyer? Y eso es una estructura distintiva del ilion. Pero de vuelta, no vamos a ver preparados de ilion solo. Solamente vemos yeyuno ilion. Pero se los menciono a modo teórico, nunca está de más, y siempre está esa pregunta con respecto a la placa de Peyer. Eso en relación a yeyuno ilion. ¿Bien? Tengo una consulta con respecto a las placas de Peyer, porque en el ROS menciona que están rodeadas por unas células que son las células M, que se comenta que en el humano no existen. ¿Puede ser? Ya íbamos a hablar más adelante de las células y las funciones, pero sí, están las células. Sí. Ah, ok. Ok. Bien, ahora pasamos a la siguiente imagen. En esta imagen, ¿este órgano tiene vellosidades o no tiene vellosidades? No. Me parece que sí. Yo diría que Fíjense en sí. la mucosa. ¿Hay protrusiones de la mucosa hacia la luz? Ah, creo que Fíjense eso que les marca Jonah. es que hay algo entre las vellosidades que evitan que llegue a la luz, me parece. No sé qué es eso.
¿Qué es ese tejido que hay en medio de las No, no. protrusiones? Nuevamente es un artificio de técnica, chicos. No es Entonces sí, tiene que ser. Entonces sí. entonces sí son Fíjense, vellosidades. fíjense en la parte de la izquierda de la pantalla, que se ve una vellosidad, bueno, ya les adelanto que sí, esa de ahí, ¿sí? Tiene vellosidades. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿tiene glándulas en la submucosa o no? Sí. Sí. Sí, Perfecto. bastante. Entonces hacemos diagnóstico de duodeno. Ahora, vamos a hablar un poco de las características de duodeno. En este caso, las vellosidades son más cortas. ¿Por qué? Porque la función absortiva del duodeno es menor a la del yeyuno ilion. Por ende, tiene menos desarrolladas sus vellosidades. Por ende, tampoco va a tener tantos vasos pilíferos. Ahora, el epitelio es exactamente el mismo, la lámina propia es exactamente la misma, y la muscular de la mucosa es exactamente la misma. ¿Qué sucede? En la submucosa encontramos glándulas. ¿Glándulas de qué tipo? ¿Alguien sabe? No son mucosas. Son mucosas. En algunos libros, ¿sí? Siempre está esta discusión en la cátedra, hay quienes la consideran túbulo-acinares o túbulo-alveolares, dependiendo del tamaño de la luz. Ahora no recuerdo si el Ross y el Brusco dicen exactamente lo mismo o dicen cosas contrarias, pero lo que diga el libro va a estar bien. Hay quienes consideran de vuelta que son túbulo-acinares, hay quienes consideran que son túbulo-alveolares. Ahora, los dos están de acuerdo en que tienen un nombre en particular. ¿Cuál es el nombre de estas glándulas? ¿De De Brunner? Brunner. Exactamente, son las glándulas de Brunner, ¿sí? Y son importantes ya que es el órgano que se encuentra posterior al estómago. Entonces, tiene toda esta glándula de Brunner que puede secretar bicarbonato y contrarrestar un poco lo que es el pH ácido, ¿sí? Después vamos a encontrar, lógicamente, el plexo submucoso y las dos capas de músculo liso. Y en el medio de las dos capas de músculo liso encontraremos el plexo mientérico. Tanto yeyuno ilion como duodeno presentan serosa. ¿Alguna duda con respecto a duodeno? Creo que, de vuelta, viendo la mucosa y la submucosa ya se hace el diagnóstico del órgano. Yo tengo una pregunta con respecto al producto de secreción ¿Al producto de secreción de qué? de las glándulas estas de Brunner. Bien. Se comenta que son productores de simógeno. Yo creía que el simógeno y el mucígeno eran lo mismo, o sea que el simógeno era moco, y al parecer no. ¿Cómo se entrecortó la última parte? El simógeno no es moco, no es No. mucígeno. No. Son cosas distintas. Ok. ¿Es como un producto más sérico? En realidad no es tan sérico porque son mucosas, ¿sí? O sea, sintetizan, como te dije, bicarbonato y pueden sintetizar un poco de simógeno, pero son cosas completamente distintas, no son sinónimos, ¿sí? Si esa es la pregunta. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien, y por último nos queda el último órgano, bueno, cae por descarte, pero fíjense, vean la mucosa del órgano. Antes de mencionar esto, el duodeno también tiene glándulas o criptas de Lieberkühn, ¿sí? Eso también tenganlo presente. Este órgano, ¿presenta vellosidades? ¿Tiene evaginaciones a nivel de la mucosa? ¿No tiene invaginaciones? Eso es Son más bien correcto. glándulas. Este órgano no tiene evaginaciones, no tiene protrusiones. Fíjense que la mucosa es bastante parejita, ¿sí? No tiene estas evaginaciones, solamente tiene invaginaciones. Tiene glándulas o criptas de Lieberkühn. Ahora, con esto hacemos diagnóstico de intestino grueso o colon, ¿sí? En este caso, estas invaginaciones van a estar repletas de células caliciformes. Eso es otro dato para hacer el diagnóstico de este órgano, ya que la función absortiva a nivel del colon es nula o escasa, ¿sí? Entonces tiene una gran cantidad de células caliciformes para poder secretar y facilitar el transporte de la materia fecal. Por debajo, lógicamente, van a tener la lámina propia, la muscular de la mucosa, después la submucosa y la capa muscular externa. Y por último, la serosa. No tiene
ninguna particularidad ni nada llamativo, por así decirlo. Lo único, no tiene las vellosidades, tiene solamente invaginaciones, es decir, glándulas o criptas de Lieberkühn, que están repletas de células caliciformes. ¿Sí? Eso es intestino grueso, ni más ni menos. Y por último, nos queda un casito clínico más, ¿sí? Que es para charlar un concepto teórico. Dice, paciente femenino de 30 años de edad, consulta en el servicio de gastroenterología por presentar diarreas a repetición, flatulencias, náuseas y vómitos y sensación de indigestión. Posteriormente, ¿sí? Se realizan estudios de laboratorio en los cuales se incluye la detección de algunos anticuerpos, ¿sí? Antitransglutaminasa y antiendomicio. Esto, de vuelta, como dijo Jonah, no hace falta que lo sepan, es como para ilustrar el caso clínico, y estos anticuerpos dan positivo. Estos anticuerpos, junto con la clínica de la paciente, son características de la enfermedad de celiaquía, ¿sí? La celiaquía, en este caso, es una enfermedad autoinmune en donde hay una alteración y un daño a nivel del revestimiento intestinal, y esto se debe a la ingesta de gluten en estos pacientes. En este caso, si nosotros realizaríamos una biopsia a nivel intestinal, vamos a encontrar una mucosa plana que no tiene vellosidades, y este es el sitio en donde se da el mayor daño, ¿sí? Todo esto para ilustrar y llevar a esta pregunta, que dice, repasando la histología, ¿qué células podemos encontrar a nivel de la mucosa del intestino delgado? ¿Se acuerdan qué células? Esto se suele preguntar. Los enterocitos, los Enterocito, calciformes. perfecto. El enterocito, vamos por partes. El enterocito es la célula cilíndrica, es la que le da el nombre al epitelio, y es la que tiene función absortiva, es la que está en mayor proporción. Bien. ¿Qué otra célula? Caliciformes. Célula caliciforme, exacto. Sintetiza un producto de secreción, ¿sí? Que es glucoproteico, y lo libera hacia la luz. Perfecto. ¿Qué otras células? De Panet o Panet. Células de Panet, perfecto. Las células de Panet se encuentran en una zona particular. ¿Alguien sabe dónde? ¿No es en las criptas? En el fondo. Perfecto. En el En el fondo de la cripta o glándula de Lieberkühn. ¿Y alguien sabe qué es lo que hace o cuál es la función? ¿No eran antibacterianas, las de Panet? Perfecto. Todo lo que es tubo digestivo, ¿sí? Tiene flora bacteriana normal, ¿sí? Que es comensal del tubo digestivo. Pero hay que regular toda esta flora. Y esto lo hace la célula de Panet, ya que sintetiza péptidos antimicrobianos. Tiene la particularidad de que tiene una porción basal basófila y apical acidófila, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna más célula que le falte? La que habían dicho antes, la célula M. Endocrinas y células M. Células enteroendocrinas, ¿sí? Que como charlamos con Fede la semana pasada, ahora se les puede llamar SNED, ¿sí? Del sistema neuroendocrino difuso. Todo esto regula la secreción de células de todo el tubo digestivo, ¿sí? Lógicamente estas células no se ven con técnicas de HIE, sino con técnicas de inmunistoquímica. Y las células M, que principalmente las células M se encuentran a nivel del ilion, y lo que hacen es agarrar antígenos que se encuentren en la luz y los llevan hacia las placas de Peyer que se encuentran por debajo. ¿Sí? Falta una célula más, ¿alguien sabe? ¿No son las indiferenciadas? ¿No hace Sí, falta? células madre o células basales, perfecto. Siempre tiene que haber células basales. Perfecto. Y eso es todo, ¿sí? Recuerden cuáles son las células, recuerden su función, porque siempre se preguntan, ¿sí? Es un tema bastante preguntado. Y por último, para cerrar, ¿sí? Una imagen del brusco, que para mí es fundamental, ¿sí? Está buenísima esta imagen, porque tenemos arriba a la izquierda el patrón histológico básico del tubo digestivo, ¿sí? Mucosa, submucosa, muscular, serosa o adventicia. Y después tenemos todos los órganos que estuvimos charlando con las características en cada una de sus capas. Fíjense que todas las características distintivas se encuentran a nivel de la mucosa y de la submucosa. Si bien
por ejemplo, el estómago tiene 3 capas de músculo en la muscular, es algo secundario, por así decirlo. Nosotros tenemos que hacer siempre énfasis a nivel de la mucosa y de la submucosa. Y fíjense cómo esófago de un epitelio estratificado pasa a estómago con las glándulas y los distintos tipos celulares, duodeno, vellosidades cortas, más glándulas de Brunner, yeyuno con las vellosidades largas y las invaginaciones con las células de Panetta en el fondo, ilion, que también tiene una vellosidad un poco más corta, y las placas de Peyer, y colon o intestino grueso con las criptas o glándulas de Lieberkühn únicamente. Esto me parece que es fundamental para repasar todo lo que es tubo digestivo, ¿sí? Este TP, como se habrán dado cuenta, es bastante práctico. Es ver imágenes, diagnosticar, ¿sí? Lo más importante es eso. Lógicamente, cada órgano tiene alguna particularidad, tiene alguna célula más importante que otra, pero bueno, lo más importante es que ustedes puedan diagnosticar de forma diferencial entre todos los órganos del tubo digestivo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Quieren que repitamos algo? Desde el punto de vista teórico, a ver, lo más importante es conocer las células y la función de cada una de ellas. No tiene mucho más componente teórico este TP. Tengo una pregunta, yo me conecté 5 minutos tarde, no sé si lo dijeron, pero vesícula biliar y glándula salival entraban en este TP. Vesícula biliar entra en el próximo, que es glándulas anexas, es decir, tenemos hígado, páncreas, vesícula y todo lo que es sistema endocrino. Y las glándulas salivales, sí las mencionamos al principio, la Ok. realidad es que las glándulas salivales no son más que tejido epitelial glandular exócrino, ¿sí? Y son los mismos preparados que cuando hablamos de acinos mucosos, serosos y mixtos en tejido epitelial, ¿sí? Con la diferencia de que acá tenés, nosotros hablamos únicamente de submaxilar en aquel momento, y acá tenés parótida y sublingual, en donde la parótida son más serosos y en la sublingual más mucosos. Pero la realidad Ok. es que es exactamente lo mismo. Cápsula, tabiques, lobulillos, dentro del lobulillo acinos mucosos, serosos y mixtos, conductos intralobulillares, conductos extralobulillares. Fin. No tiene mayores dificultades las glándulas salivales. Bien. ¿Alguna otra duda? Ya sea de la primera parte, chicos, o de esta última parte, si se quieren evacuar dudas, es el momento. No, yo tenía una duda, pero era de lo teórico. O sea, por ejemplo, todo lo que es apéndice, recto y eso, ¿es teórico no haber preparados o cómo es? No, la Eh, verdad que no hay preparados y tampoco es muy tomado esos temas. Claro. Listo. Me imaginé, pero bueno, para saber Traten bien. como de prestarle más atención a lo que les mostramos acá, a los videos que Claro. están subidos, que como que esos temas son más importantes que otros a la hora de estudiar. ¿Algo más? Si no, cortamos acá y de última las preguntas las pueden hacer por el foro, ¿sí? Dale. Bueno, ¿No? un saludo chicos, que terminen bien la semana y hablamos por el foro, cualquier cosa. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, Chau, gracias. que estén bien.